su programa La Inmigración y tú, cambiando vida. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director en la Florida para la Iniciativa Libre y hoy pues vamos a tener un programa sobre los últimos acontecimientos, las últimas noticias sobre el tema de inmigración. Y para hablar de los temas hemos invitado a un gran amigo, Víctor de la Flor, abogado experto en estos temas, la firma Kibaki Law Firm. Víctor, bienvenido. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Víctor, para hacer un poco más de enfoque? Sí, claro que sí. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos ahí en las pantallas. Hoy día lo que vamos a hablar es acerca del TPS, de los últimos cambios que ha habido, el DACA, también todo lo que se está tratando actualmente con el DACA, y el asilo y los cambios de precios en los servicios de inmigración. Excelente, son cuatro puntos bastante interesantes. También quiero decir, este programa es en vivo y pueden hacer sus llamadas llamando al número que aparece en pantalla. En lo que nosotros vamos conversando, ustedes pueden también hacer sus llamadas y pueden ser breves y así nosotros podemos guiarles con sus temas. Víctor, esta semana tuvimos una situación en la Corte Suprema. Yo tenía la esperanza de que el mismo 12 de noviembre, como estaba pautado, íbamos a tener una solución para DACA. Sin embargo, ahora la audiencia escuchó al gobierno y escuchó a algunos Dreamers. No tenemos respuesta, dicen, hasta mediados de enero, pero esto puede llegar hasta junio. Basado a todo ese material, toda esa información, ¿qué podríamos tener de resultado con DACA? ¿Tú crees que esto va a tener que el Congreso que actuar? ¿Cuáles son los caminos que miras tú desde el punto de vista legal con lo que es DACA? Sí, es muy buena pregunta porque el tema del DACA yo lo veo ahora un tema muy político, está muy politizado. Si bien es un tema jurídico, el tema está muy politizado. Yo creo que al, extender el plazo de decisión, lo que están haciendo es ponerlo un poco más cerca de las elecciones. Entonces eso va a politizar un poco más el tema. Como tú bien dijiste, ya el gobierno de los Estados Unidos expresó todos sus argumentos y también se escuchó a la otra parte, a los Dreamers, y lamentablemente no se ha llegado a una decisión. La prensa, que es la que está, llevando el seguimiento de este caso, no sabe, no ha podido sacar tampoco una conclusión de lo que sea, de la audiencia y de lo que el tribunal pueda finalmente decidir. Pero también vimos la semana pasada que el presidente Trump tuvo unos tweets un poco desacertados en relación con los Dreamers y yo veo que el tema se está politizando mucho. El tema jurídico, estrictamente hablando, el Tribunal Supremo tiene que decidir si es que el programa en sí mismo es válido legalmente. Y bueno, hay dos únicas alternativas. Si es sí, prosigue, y si es no, pues el programa se cancelaría. Pero una vez más, el presidente quiere tener ese leverage, como una ventaja para poder negociar con los demócratas algún tipo de solución alternativa, que tampoco sabemos exactamente qué es lo que quiere, pero estamos con la esperanza de que que los legalicen finalmente. Claro, y yo creo que es una oportunidad para los Estados Unidos. Sabemos que estos jóvenes contribuyen bastante al tema económico del país. Se ha invertido en ellos, en lo que es el tema de la educación, en el tema de su desarrollo personal, corporativo. Son gente que no le quitan nada a este país. Por lo contrario, incorporarlos a la sociedad americana genera una oportunidad grande para los Estados Unidos. Se supone que no son 700,000, se supone que son cerca de 2 millones de personas que podrían beneficiarse. Y imagínate 2 millones de personas contribuyendo a las arcas del Social Security, que tenemos una situación difícil con el Seguro Social. ¿Cuánto soporte vendría a ser incorporarlos a la vida americana? Y yo creo que también merecen un camino, no solamente a tener un estatus permanente, sino que ese estatus permanente conlleve a un camino a la ciudadanía. En parte,
como sociedad latina, como comunidad latina en los Estados Unidos, tenemos desventaja con otras comunidades que vienen con altos niveles de educación y se están preparando también en los Estados Unidos para cuando estos grupos sean mayoría, tengan mayor representación política. Y nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que incorporar estos DACA, estos jóvenes beneficiarios de DACA es súper interesante a nivel individual para ellos, pero ganan más los Estados Unidos con esto. ¿Cómo miras ese punto de acuerdo Yo conmigo? estoy totalmente de acuerdo contigo. Por el punto de vista humano, digamos, estos niños, como tú bien dices, vinieron desde pequeños, de repente sin saber, los trajeron sus padres, tienen Estados Unidos como su hogar, porque, digamos, vivieron casi toda la vida aquí. De repente su primera lengua es el inglés, la educación la han tenido aquí, el Estado o los estados dentro de la Unión Americana han invertido ya en ellos, y ahora que ya están la posibilidad de trabajar y contribuir a la economía, pues lo van a hacer y lo están haciendo y generan, si son 2 millones, imagínate, son miles de millones de ingresos a las arcas nacionales en las que se puede invertir aún más en muchos otros programas dentro de los Estados Unidos. Excelente, Víctor. También yo creo que el Congreso tiene el compromiso. El Congreso está paralizado hace ratos. Ellos tienen un capricho político y realmente son muy pocas las legislaciones que salen del Congreso. Yo creo que ellos tienen la obligación en este instante de poder avanzar una legislación para los Dreamers, poder avanzar una legislación para las personas que son beneficiarios de estado de protección temporal. Son personas que ya están establecidos aquí, son personas que no conocen, muchos de hijos de gente de TPS que vinieron niñitos también, no conocen otro país, no conocen otro lugar, este es su hogar, esta es su tierra. Están acostumbrados al idioma, están acostumbrados a tener sus amigos. Desconectarlos de aquí, yo creo que al final del día las familias pierden los hispanos, pero también pierden los Estados Unidos. Y con eso quiero que hablemos del TPS. Si bien es cierto que se ha extendido hasta enero 4 del 2021, hay bastante desinformación. El sistema dice que estas personas automáticamente tienen extendido su permiso de trabajo. Y hemos hablado con otras personas, otros expertos, que dicen que tienen que reaplicar a estos permisos, tienen que reaplicar su estado de protección temporal, porque hay muchas de estas personas que trabajan como subcontratistas en lugares del gobierno federal o lugares públicos, donde les exigen tener un permiso. Vigente. Entonces, hay mucha información, pero no hemos podido consolidar todo esto. ¿Cuál es el punto que ustedes tienen como abogados en su firma para un TPS? Te llega un TPS y te dice, ¿qué hago? ¿Qué le están informando a ustedes? Es que ahí depende. En estos temas no hay una respuesta única ni clara, porque la misma legislación, la misma regulación no te la señala. O sea, te dicen que eso está automáticamente extendido. Tenemos muchos casos en que simplemente se extiende y están trabajando y están muy bien. Pero hay casos en que sí se pide esto, entonces nosotros en esos casos sí les decimos que realicen todo el trámite. Claro, para el caso yo conocí un señor que trabaja en el camión de recolecta de basura, y ellos no automáticamente le dijeron, si usted no me trae un permiso de trabajo vigente, yo no voy a aceptar una carta del DHS donde diga que su permiso está extendido. Yo quiero un permiso de trabajo que diga que tenga fecha de expiración. Entonces, en esos casos, las personas tendrían que aplicar su permiso y enviando el TPS también, me imagino. Sí, pero lo que hacemos nosotros primero es representarlos a ellos y de repente conversar con el área legal de la empresa o con los representantes de la empresa para decirle efectivamente lo que la regulación dice. Porque generalmente lo que se hace es presentar una copia de la regulación que dice efectivamente que eso está extendido y se entiende automáticamente extendido. Entonces hay gente que sí lo entiende. Claro. Pero hay gente que no. Pero ahí es donde se complica un poco la situación. Sí, tenemos otro escenario. Un señor que trabaja
como electricista y a ellos los subcontrata una planta de energía y básicamente tienen que pasar los puntos de revisión con el gobierno federal. Entonces tienen que llevar un ID basado a su permiso de trabajo. Entonces yo creo que cada circunstancia, cada persona es un poco diferente. Ahora, si la persona es una persona que trabaja en un lugar donde no tiene este tipo de restricciones, un restaurante o lo que se llama E-Verify también, ¿no? Yo creo que estas personas no estarían tan comprometidos a desarrollar o a pedir una solicitud de Sí, permiso correcto. de trabajo. Yo no creería porque la norma lo establece en ese sentido. Entonces, mientras no lo obliguen a pedirlo, pero yo creería que no es necesario. Ok. En años anteriores, yo recuerdo hace unos 12, 13 años atrás, cuando todo esto estaba como muy nuevo, porque el TPS fue muy nuevo cuando se emitió para los hondureños y todos estos países. Yo recuerdo que hubo un tiempo que estaba en duda y lo que el Departamento de Migración hizo fue ponerle un sticker en la parte de atrás con un mes de expiración y una fecha de expiración. De repente podrían hacer eso, me imagino. Sería una alternativa viable, pero todavía no lo han aplicado. Nosotros tenemos clientes que siguen incluso con digamos, la tarjeta de trabajo anterior a la renovación que hubo última, hasta la que se suponía que terminaba ahora en el 2020, y siguen así. Pero yo creo que ahí, digamos, USCIS tiene que ser un poco más proactivo para de repente pues cerrar esos gaps que existen en la interpretación de la norma. Claro, y estamos no solamente en el estado de protección temporal, hay muchos escenarios donde nos tienen caminando de un lado a otro sin tener una situación clara, pero para el caso, la página tiene muchísima información. Ahora, me llamó mucho la atención dos espacios cuando lees las regulaciones y dos recomendaciones. Una que habla del hecho de buscar nuevas alternativas si usted tiene un estado de protección temporal, como invitándolos a que exploren las oportunidades de poderse hacer residentes. Y la segunda es, si usted tiene las calificaciones a un asilo TPS de forma inicial, ¿por qué no aplicas de forma tardía? Son dos recomendaciones que tiene la página para el estado de protección temporal. ¿Qué alternativas tienen las personas que tienen un estado de protección temporal para buscar cambiar su estatus migratorio? Es muy buena pregunta. Depende del caso, pero en principio hay gente que tiene TPS y, por ejemplo, ha ido a su país de origen con un permiso, con lo que se llama el Advance Parole, y ha vuelto a los Estados Unidos y en el momento que han regresado a los Estados Unidos, debido a que tienen este permiso aprobado, se les sella el pasaporte y dándoles un ingreso llamado parol. Y en este caso, si es que se casan con una ciudadana americana, un ciudadano americano, podrían ajustar su estatus. Dado que esta relación con un ciudadano americano por matrimonio, pues te permite ajustar tu estado siempre que haya sido admitido o tenido este parol al comienzo. Entonces, eso es una vía de ajuste para los que tienen TPS. Otros podrían ver o podrían explorar la posibilidad de tener algún tipo de sponsor a través del trabajo, a través del empleo, a través de la inversión. Pero ahí sí hay que verlo cada caso, porque hay mucha gente que ha mantenido TPS y no ha, en términos legales, no ha acumulado estatus ilegal, ¿no? Digamos, o ha estado fuera de estatus. Entonces hay que ver cada caso y ver exactamente entradas, salidas, cuándo tuvo el TPS, si por ahí hay algunos periodos en los que no tuvo estatus legal. Entonces hay que ver cada caso en concreto y si tiene las cualificaciones para tener un tipo de sponsor a través del empleo, podría ser una posibilidad de que los TPS ajusten estatus dentro de los Estados Unidos. ¿Dan los tiempos basado a de que una certificación laboral puede durar 8 meses, 10 meses, 12 meses, 14 meses? ¿Dan los tiempos para que una persona
con protección hasta enero 4 del 2021 llegue de alguna forma garantizada con una certificación laboral a cambiar su estatus? El tiempo es muy corto, eso es cierto, pero dependiendo del tipo de trabajo que tenga y del tipo de visa que se le ofrezca, podría ser. O sea, hay diferentes tipos de visas para trabajadores con, digamos, con títulos universitarios, trabajadores sin títulos universitarios. Hay gente o personas que tienen también, digamos, tipos de habilidades extraordinarias que no necesitan certificación laboral. Entonces, hay muchas vías que hay que ver. Y es cierto, el tema de la certificación laboral puede ser un obstáculo, pero, digamos, si se actúa rápido, podría ser que entre dentro del... ¿Cuál es tu teléfono si alguien quiere llamarte con escenarios de TPS? Porque tu firma se especializa en certificaciones laborales y trabajan mucho en esa área. O sea, trabajan en todo, pero tú en particular te has especializado en lo que es visas laborales. ¿Cuál es tu número? ¿Cómo te pueden contactar? Ok, bueno, mi número es 917-330-1487. Una vez más, 917-330-1487. Me llama mucho la atención esto de las certificaciones laborales, porque realmente ellos te lo están diciendo, explora oportunidades para cambiar tu estatus. Yo conocí muchísima gente con estado de protección temporal y en el camino y con los tiempos que nos hicimos amigos, yo les aconsejé cambiar su estatus. Y casi no tengo personas conocidas hoy en día que tienen estado de protección temporal porque por fortuna lo hicieron, tomaron el consejo. Pero esa persona que está en estado de protección temporal, ¿cuál sería tu mejor aviso para ellos? ¿Qué le dirías? Yo les diría que consulten con sus abogados, que consulten con personas de confianza, porque puede ser que tengan la posibilidad de ajustar el estatus y no estar dentro de este vaivén de que el TPS se va a acabar, de que si lo van a renovar o no. El sistema de inmigración lamentablemente está colapsando poco a poco, entonces yo creo que es la oportunidad de ajustar estatus dentro de los Estados Unidos y explorar en verdad la posibilidad de hacerlo y arriesgarse. Si es que hay un caso pues sólido. Así mismo es. Y la otra parte, cuando el sistema habla de petición tardía, se supone que has tenido casi 20 años para presentar tu caso, año por año, año por año. ¿Cómo le abren la oportunidad, cómo abren esa ventana para que personas que tuvieron miedo durante todo este tiempo a presentar un estatus, no genera como cierta controversia en el sentido de que hay alguien que pueda generar documentación que no existe o que no es real? O sea, ¿de dónde sale esa idea de hacer esta petición tardía del sistema? No lo sé exactamente. A mí también me parece raro que hayan comentado eso, que lo hayan puesto como un aviso, como una sugerencia, porque, digamos, nuevas solicitudes no se atienden. Entonces, peticiones tardías, no lo sé, y teniendo en cuenta también, digamos, la realidad, es poner de repente un poco de riesgo a la situación actual, ¿no? Pero no lo he evaluado muy al detalle, pero a mí todavía me queda la duda de las peticiones. Pero de todas formas está la opción. Sí, claro. Si una persona... Hay que verlo, hay que averiguar y hay que estudiar el caso en concreto. Si una persona llegó antes del 30 de diciembre de 1998 y estaba aquí para el 5 de enero de 1999 y es nacional de estos países, de Honduras particularmente y Nicaragua, que fue el tiempo del huracán Mitch. También si son personas que tenían las calificaciones cuando ocurrió lo de El Salvador y lo de Haití y entran en esos parámetros el origen, la orden original y están en los Estados Unidos en esos tiempos y nunca lo hicieron, pues tienen la oportunidad, pero tienen que buscar expertos, sí. No cualquier persona que te diga ahí, yo te lo hago, hay mucha gente en la calle que hace este tipo de documentación.
Pero si usted está en ese escenario y usted cree que califica a una solicitud de estado de protección temporal tardía, busque ayuda, pero busque ayuda de expertos. Sí, lamentablemente yo he visto casos en que lo hace pues cualquier persona que diga que lo puede hacer, notarios, etcétera, y les ha dado consecuencias negativas o ha generado consecuencias negativas a las personas, los ha puesto en deportación y empeoran la situación del inmigrante. Entonces es muy cierto de que si tienen la posibilidad de ver ese o de analizar ese punto, analícenlo con expertos, con un abogado de confianza y bueno, y nosotros también podemos ayudarlos. Fantásticos. Amigos de DACA, no dejen de aplicar a sus DACAs. Si usted tiene estado de protección temporal, por favor, averigüe, hable con un experto para que le pueda guiar y entonces no se quede en un limbo migratorio. Entremos a la próxima área. El asilo. El asilo es una oportunidad que las personas tienen para poder mostrar que vienen siendo víctimas de asuntos políticos, religiosos, de color, de fe, y también se incluye raza, sexo, bastantes áreas. Correcto. Y esta semana salieron varios comunicados sobre lo que es el asilo y se considera que en los últimos tiempos se han suministrado una cantidad de asilos frívolos que no tenían fundamento. Todos los formularios de inmigración, cuando usted los firma, básicamente está firmándolos bajo perjurio. Correcto. Es como que estuvieras levantando tu mano y diciendo, por esta firma yo juro que todo lo que digo aquí es correcto y me pongo ante las leyes de los Estados Unidos para que tome la acción que quieran tomar en mi contra. Esa firma en un formato de inmigración es tan importante y esto está afectando a muchas personas porque cuando suministras documentos de forma frívola, básicamente las personas están terminando en una deportación. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que está cambiando? Con todas estas nuevas medidas y regulaciones, qué es lo que está cambiando en la ley del asilo? A ver, el tema del asilo es uno de los temas que más ha sido modificado en los últimos años con la administración de Trump. La ley de asilo no ha cambiado. Lo que está cambiando son las políticas, las regulaciones, todo esto está siendo modificado, regulado por el presidente, por el Poder Ejecutivo, no por el Congreso. Entonces, la ley no ha cambiado. Lo que sí voy a, aceptar es una realidad. Hay muchos abogados incluso que han estado utilizando o mal utilizando el asilo y sometiendo estos asilos frívolos. Eso es una realidad, no se puede negar, no se puede decir que no existe. Pero con esta nueva regla propuesta que tiene un plazo de 60 días para que el público opine y si entra en vigor, pues entraría en vigor el 13 de enero del 2020 aproximadamente, digamos que hace que todos los asilos los ponen en una misma bolsa. Ahora la nueva regulación está asumiendo que las peticiones de asilo presentadas son frívolas, son no fundamentadas. Es un ataque frontal a ello y no creo que sea la solución correcta porque hay muchos asilos que sí tienen fundamento. Y además, la regulación actual está haciendo que un oficial de inmigración determine si es frívolo o no, cuando en verdad quien tiene la decisión, la potestad de hacer eso, al final es el juez. Entonces, yo creo que la regulación propuesta no es la más conveniente. Es muy probable que si se aprueba sea, pues, peleada en sede judicial, en cortes federales, pero hay que ver, los cambios propuestos son muy nocivos, o sea, están poniendo todos en el mismo saco, están haciendo de que las personas ya no pidan, por ejemplo, la autorización de trabajo en 150 días para que se apruebe en 30 días más, teniendo un plazo de 180 días, sino esperar un año. Y bueno, una persona que escapa de su país, de repente muchas veces sin casi nada, no creo que sea posible esperar un año para poder, pues,
trabajar y sostenerse. No es que esté abusando del sistema, sino que tiene que sobrevivir mientras su caso está pendiente. Déjame nada más ponerte un número. Hay más o menos 1 millón de casos de asilo actualmente y son alrededor de 450 jueces de inmigración. O sea, no terminarían en 10, 15, 20 años en poder resolver temas de asilo. Exacto. Entonces, pero si tú le pones más obstáculos, el mismo juez de inmigración va a tener más obstáculos en resolverlo. Entonces yo creo que la alternativa no es la más, digamos, perfecta para aliviar un poco el colapso que hay en el sistema de inmigración. Claro, pero me llama la atención cómo el sistema ha empoderado a un agente o a un oficial cuando el trabajo de ellos es realmente revisar y tenga un trato humano. Porque al final del día no son jueces, el que tiene la última palabra de estos casos es el juez. Correcto. O un oficial de adjudicaciones del Departamento de Homeland Security. ¿Por qué tanto poder? Realmente ellos, si en cierta forma están para enforzar la ley, no están para juzgar a las personas. Es correcto, y tu punto de vista es totalmente, digamos, en la línea de la mía, porque tú bien dices que un oficial administrativo de CBP, digamos, ¿no? de la patrulla fronteriza, no debería juzgar, no debería decidir sobre el caso. Quien juzga bajo un criterio bajo el principio de la ley de los Estados Unidos, que todos tienen derecho a la defensa, que tienen que ir enfrente al juez, pues se hace en sede judicial. Entonces, ponerle este filtro, que es un filtro muy fuerte, es pues ir en contra de todos estos principios que estamos conversando. Yo creo que esta regulación, y lo dice USCIS mismo, o sea, están desincentivando la solicitud de asilo cuando cruzan la frontera sur. Claro. Ahora, pero esto ocurre solamente en la frontera sur, ¿o es algo globalizado? Porque recordemos que aquí vienen personas de tantos países. Entonces, ¿es exclusivamente para las personas que están en la frontera sur o es globalizado a nivel general con las personas que vienen de Asia, de Corea, de Europa? ¿Es algo generalizado? Esta regulación en específico está dirigida a los que vienen por la frontera sur, porque dice aquellos que vienen, o los que, digamos, vienen ilegales, o sea, que no vienen por avión o por barco o lo que sea, y les sellan el pasaporte, que no tienen una visa. A esas personas no se le aplicaría eso. Entonces ahí también están diferenciando, podría haber un tema de discriminación, porque un asilo, un miedo fundamentado por una razón de raza, de sexo, de origen, de nacionalidad, de religión, de opinión política, etcétera, es independientemente si tú cruzas una frontera o si vienes por avión. Entonces ahí también podría haber un argumento adicional para combatir judicialmente la norma. Básicamente suena de que esto va a ser otra batalla que va a terminar en cortes y van a seguir los procesos normal. Hay algo que me llama la atención mucho es, a veces me da la impresión de que el presidente pone esto con estos elementos para crear el debate y para crear una apertura en la agenda, porque desde 1986 no tenemos cambios a las regulaciones de inmigración. La ley sigue intacta, ¿correcto? Sí. Entonces, me llama la atención, me parece que es una forma de él única de poner el tema en la mesa de discusión, porque nunca habíamos hablado tanto de inmigración como lo estamos hablando en esta administración. Correcto. Incluso con gobiernos que decían que estaban totalmente a favor de una reforma migratoria y no ocurrió. Por lo menos ahora se está hablando del tema, que es delicado porque hay gente que dice, bueno, ya estoy aquí, quiero trabajar, quiero llevar comida a la mesa, quiero ayudar a mis familiares, pero no les gusta que se hable del tema de inmigración. Pero hay que discutirlo, hay que hablarlo. Pero yo creo que todo esto
viene a un parálisis también que existe en el Congreso. El Congreso no está trabajando en resolver los temas de las comunidades. Yo creo que el Congreso ha fallado tanto donde no legisla. No está pasando nada para las personas con estados de protección temporal. No está pasando nada para las personas que tienen un DACA, un TPS, y mucho menos está buscando un camino para resolver el tema de los asilados, que ya, cerca de 1 millón de peticiones pendientes, imagínate. Eso es un universo gigantesco. Correcto. Y DHS, Departamento de Homeland Security, también ha tomado algunas medidas para evitar que los ciudadanos y residentes que están haciendo sus peticiones se vuelvan a juntar con esta cantidad de solicitudes de permiso de trabajo, porque lo que nos generó esto fue un caos de años de espera y atrasos en solicitudes de residencia y ciudadanía. Entonces, yo creo que los únicos que han fallado aquí es el Congreso Federal. No están pasando regulaciones, no están trabajando, se han dedicado a mirar la parte política y no la parte humana y legislativa, que es lo que le conviene a los Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El Congreso no está cumpliendo con la función para lo cual les eligieron. Y el presidente está poniendo el tema sobre el tapete. El tema es que la irrupción que hace es muy fuerte y quiebra mucho, bueno, la opinión pública, a los grupos pues defensores de inmigrantes, etcétera. Pero yo creo que eso al final es bueno, porque al menos está poniendo digamos, está trayendo la discusión a la mesa. Pero si es que no viene una respuesta por parte del Congreso, en verdad, no, la solución no vamos a avanzar. Exacto. Vamos a pasar 30 años Exacto. Más en el mismo tema. Y yo el otro día hacía una broma con un amigo. Empezamos en esto jovencitos y vamos agarrando edad y vamos agarrando bastante experiencia. Pero al final del día no hemos tenido ninguna victoria grande con el tema de inmigración y es bastante triste. Te sientes frustrado, dices, wow, me equivoqué, debería estar trabajando en otras áreas que ayuden al inmigrante. Bueno, nosotros lo estamos haciendo. Sí, yo creo que sí ha habido victorias, y yo creo que cada caso en concreto es una victoria. O sea, cada persona que obtiene un permiso de trabajo significa un cambio para esa persona. Significa de repente el poder obtener un Social Security, el poder entrar a un mercado formal, poder pagar tributos y vivir una vida en comunidad, lo cual reconforta a una persona que de repente viene de un pasado un poco... Me estás dando un tanque de oxígeno. No, es que es frustrante, de verdad, pero tus palabras son de mucho aliento, porque realmente los últimos 18 años yo me he dedicado a buscar esto, hemos trabajado con grupos nacionales en nuestro estado buscando soluciones, buscando el camino correcto, y hemos estado aquí y después estamos acá, pero cuando lo miras a nivel individual y no global, yo creo que sí, porque para el caso de la institución que yo trabajo, en los primeros años que yo trabajé aquí, hicimos más de 4,000 ciudadanos, y eso yo creo que genera cierto poder político, cierto poder social, y contribuye a que estas personas sean parte de este país también. Entonces, y esto también tiene un derivado, que estas personas también empiezan a pedir sus familiares. Correcto. Estas personas empiezan a generar empresas, y empresas que también empiezan a pedir empleados. Entonces tiene un fenómeno, realmente mirándolo desde ese ángulo hemos tenido muchas victorias. Y me conlleva al siguiente punto, Víctor, que es otro de los puntos de discusión hoy, es el tema del aumento de precios. Yeah. Ya se anunció y da bastante frío mirar los precios. Son precios que si tú miras, es como pagar una renta, es como... sí, claro. ¿De dónde va a sacar la gente tanto dinero para pagar
Sí. Un ajuste de estatus, una ciudadanía, una petición, una renovación de residencia. Y me lleva al siguiente mensaje. Si usted en este instante califica a hacerse ciudadano, si usted es residente y califica a pedir sus familiares, pídalos. Correcto. No espere que vengan estos cambios. Cuando las cosas se anuncian, siempre hay un periodo como alrededor de 3 y 4 meses en lo que se discute y se implementan las regulaciones. Entonces, no espere llegar a ese momento. Si usted es residente y usted es ciudadano, pida a sus familiares. No espere que vengan estos gastos tan fuertes para empezar a pensar en pedir un familiar. Y en ese punto, ¿nos puede explicar quién puede pedir a quién? ¿Un residente a quién puede pedir? ¿Un ciudadano a quién puede pedir? Sí, claro. Previamente a eso quisiera agregar un tema adicional a los costos. El sistema, todo este sistema está cambiando, ¿no? Con el presidente Trump ha habido muchos cambios y lo está haciendo más oneroso también. Ya se aprobó esta regla, o está en camino de aprobación esta regla que dice que para tú como una persona dar sponsor financiero a otra persona que viene a los Estados Unidos, el nivel que hay que, o el estándar, el nivel que hay que cumplir ya no va a ser 150, sino 250% el nivel de pobreza. Entonces, todo eso está subiendo. Los costos ahora están subiendo. Por ejemplo, el ajuste de estatus, que está a 1.140 aproximadamente, va a subir a 1.600. La petición de ciudadanía, de naturalización, que está alrededor de 640, más los fingerprints, que son 85, van a subir a 1.100. Son costos importantes. Como tú dices, 1.100 podría ser una renta, de repente aquí un mes de renta, o en muchos estados incluso es muy, muy caro también. Puede ser incluso un porcentaje muy elevado de un ingreso mensual. Entonces, pero lo que sí es importante, como tú comentas, es no dilatar más el tema, porque finalmente los precios van a subir, siempre van a ir para arriba. Entonces, mucha gente dice, oye, no tengo el dinero para hacerlo, prefiero esperar, pero yo diría que no, que mejor es el momento de hacerlo ahora, si es que se cumple con todos los requisitos. Si no sabe inglés, hay clases de inglés, por ejemplo, en Libre. Yo sé que en Libre hay clases de inglés gratuita para personas que quieran hacerse ciudadanos. Una vez que ya cumplan con los requisitos, consulten con sus abogados. Todos los casos son distintos. Nos pueden llamar también para eso. Atendemos muchos temas de ciudadanía. Y yo creo que es importante. Y un ciudadano, digamos, hacerse ciudadano de Estados Unidos es muy importante en estos tiempos. ¿Por qué? Porque todas las reglas de inmigración ya no te aplican, ¿ok? O sea, a ver, las reglas de inmigración, por ejemplo, dicen si un residente permanente, incluso un residente permanente, comete ciertos tipos de delitos, es pasible de ser deportado. Un ciudadano ya no. Entonces, hay ciertas ventajas que tiene un ciudadano frente a un residente, y no solamente en ese sentido. O sea, un ciudadano ya no puede ser deportado, salvo que haya obtenido la ciudadanía por fraude, pero ese es otro tema. El ciudadano puede votar, elegir a sus representantes, ser mejor representado en este país. Y un ciudadano puede pedir a más familiares que un residente permanente. Un residente permanente puede pedir a su esposa, esposo y a sus hijos menores de 21. Mientras que un ciudadano puede pedir y un residente también puede pedir a sus hijos mayores que estén solteros. Mientras un ciudadano puede pedir a su esposa, hijos menores e hijos mayores que no son casados, pero adicionalmente puede pedir a sus hijos mayores casados y a sus hermanos. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Es muy, muy importante que, si bien, claro, hay mucha gente que me dice, oye, pero la petición de hermano dura mucho. Pero si, una vez más, si se deja pasar más tiempo, nunca se va a llegar al objetivo. Sí, correcto. Entonces, hacerlo de una vez, asesorarse y tomar esa decisión muy importante. Excelente. Bueno, Víctor, estamos muy agradecidos de toda esta información que nos has traído hoy. Me gustaría que repitieras tu teléfono y unas palabras finales para el programa de hoy. Sí, claro. Bueno, una vez más agradecerle a Carlos por la invitación, agradecerles a ustedes por su sintonía. Mi nombre es Víctor de la Flor, mi número es 917-330-1487, 917-330-1487. Para cualquier tema de inmigración, sea familiar, de empleo, de inversión, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, y gracias a usted por dejarnos entrar a su hogar. Nosotros estamos con la idea de este programa es poder
ser un puente entre su familia que vive en sus países y nosotros en los Estados Unidos. Así es que con este mensaje nos queremos despedir. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias.